Buen día, doctor. Hoy a mi grupo y a mi persona le ha tocado hablar sobre la enfermedad de Crohn. Mi nombre es Yelia Carla Sandoval Castañeda y voy a empezar por definir qué es esta enfermedad. Bien, la enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio crónico del tubo digestivo cuya causa principal es la interacción entre factores genéticos, ambientales y la alteración en la microbiota intestinal. Desde el enfoque genético se entiende que Crohn es una enfermedad poligenética, es decir, que depende de la acción conjunta de muchos genes que incrementan el riesgo, pero ninguno determina por sí solo. Por eso no sigue un patrón mendeliano clásico. Además, la penetrancia de estas variantes es baja. Una persona puede tener genes de riesgo y nunca desarrollar Crohn si no se combinan con los factores ambientales, las cuales van a ser el tabaquismo, la dieta o infecciones. La variación genética, como los haplotipos heredados en conjunto, influyen en cómo el sistema inmune responde a la microbiota intestinal. La enfermedad aparece cuando se desequilibra la relación entre genes, ambiente y microbiota, lo que va a provocar una activación anormal del sistema inmune. En cuanto a la fisiología, Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, aunque es más recurrente en el ilion y colon. Se caracteriza por una inflamación transmural que atraviesa todas las capas de la pared intestinal. Esto va a ocasionar úlceras profundas, engrosamiento de la mucosa y posibles complicaciones como fístulas o estenosis. En conjunto, estos elementos explican por qué la enfermedad de Crohn es tan variable entre pacientes y por qué su origen es complejo y multifactorial. Eh, Siguiente, ya. Bueno, ahora vamos a presentar las evidencias de herencia y agregación familiar. Mi nombre es Fabián John. Primero revisamos el riesgo en familiares de primer grado. Entre un 5 y 23% de los pacientes con esta enfermedad inflamatoria intestinal tienen un familiar cercano afectado y el riesgo relativo en hermanos se incrementa entre un 10 y, y 36 veces respecto a la población general. Estos números muestran una clara agregación familiar, ¿no? La segunda evidencia fuerte proviene de los estudios en gemelos, la concordancia en gemelos monocigóticos que comparten el 100% del material genético varía entre 20 y 60%, mientras que en gemelos disigóticos la concordancia desciende a 3 a 5%. A partir de estos estudios se estima que la heredabilidad de la enfermedad de Crohn se aproxima a 50%, es decir, la mitad del riesgo total proviene de variantes genéticas, lo que confirma pues una base hereditaria sólida. Siguiente. También es clave mencionar que el componente genómico poblacional de las variantes de riesgo no tienen la misma frecuencia en todas las poblaciones. Esto hace que la susceptibilidad genética observada varíe entre asiáticos, latinoamericanos o europeos. Esta diferencia poblacional es relevante para comprender la epidemiología real de la enfermedad. Y finalmente es importante entender que aunque la genética aporta la mitad del riesgo, esta interactúa con factores ambientales y con la microbiota intestinal, lo que determina si la enfermedad se expresa o no. Bien, mi nombre es Castro Javier y en esta parte de la exposición voy a explicar la susceptibilidad genética de la enfermedad de Crohn. Voy a enfocarme en los genes de reconocimiento microbiano, principalmente en el gen NOT2, también llamado CART15, que fue el primer gen identificado con una asociación importante a esta enfermedad. El gen NOT2 forma parte del sistema de inmunidad innata y cumple una función fundamental en el intestino, ya que como podemos observar en el esquema, este reconoce el muramil dipéptido, un componente presente en la pared de las bacterias de nuestra microbiota intestinal. Cuando este mecanismo funciona correctamente, permite una respuesta inmune equilibrada, manteniendo la tolerancia hacia las bacterias comensales y evitando una inflamación excesiva. Sin embargo, en algunos pacientes, como es en la enfermedad de Crohn, se presentan mutaciones como R702W, G908R y 1007FS, las cuales alteran su función normal. Estas variantes disminuyen la capacidad de reconocimiento bacteriano,
generando una respuesta inmunitaria inadecuada y persistente. Como consecuencia, el sistema inmune reacciona de una forma exagerada, produciendo inflamación crónica. Desde el punto de vista clínico, estas mutaciones se asocian principalmente con la afectación del ilion, que se conoce como ileitis, y con formas más severas de la enfermedad. Los pacientes pueden presentar mayor riesgo de complicaciones como estenosis, fístulas y una evolución más agresiva con mayor probabilidad de requerir cirugía. En conclusión, el gen NOT2 representa un claro ejemplo de cómo las alteraciones genéticas influyen en la relación entre la microbiota y el sistema inmunológico, contribuyendo al desarrollo y severidad de la enfermedad que estamos viendo, lo que demuestra su naturaleza multifactorial. Muy buenas noches. Mi nombre es Daira Curasma y voy a empezar hablando sobre la susceptibilidad genética en los genes de autofagia y de barrera epitelial. Como bien sabemos, la enfermedad de Crohn no solo se debe a fallas en la inmunidad innata como el gen del NOT2, sino también a defectos en la autofagia y en la barrera intestinal que permiten que bacterias y productos microbianos actúen de forma persistente de inflamación. Hay genes como el ATG16L1 y el IRGM que fueron descubiertos mediante estudios de asociación de genoma completo y que representan una de las vías patogénicas más importantes en la enfermedad de Crohn. Primero, es importante entender el proceso de la autofagia. La autofagia es un proceso celular en el que las células van a degradar y eliminar componentes dañados, patógenos intracelulares, los mismos organelos dañados y también proteínas que ya cumplieron con el ciclo de vida. Ahora, cuando esta autofagia y este proceso falla, es que la mucosa del intestino se vuelve más vulnerable y favorece a que haya una inflamación crónica característica de esta enfermedad. En el intestino existen células como las de Paneth que se encuentran en la base de las criptas del intestino y son esenciales porque producen defensinas y otras sustancias como péptidos antimicrobianos que van a controlar la composición de la microbiota y a su vez proteger las células madre intestinales. Es decir, que van a mantener la homeostasis de la flora y van a evitar la activación inflamatoria excesiva. Siguiente. Ok. Primero vamos a tener al gen clave, el ATG16L1, que en condiciones normales va a participar en la formación de la autofagosoma. Es una estructura encargada de encapsular aquello que la célula necesita degradar, especialmente importante en las células del intestino, pues como hemos visto en las células de Paneth que producen defensinas, que son moléculas antimicrobianas fundamentales, esta función es muy importante en ellas. Ahora, hay una variante de riesgo, el polimorfismo de esta, que es la P300A. Esta mutación va a causar que la capacidad de formación del autofagosoma disminuya, es decir, que va a provocar sobrecrecimiento bacteriano, alteración de la barrera intestinal. A su vez, también va a provocar que descienda la capacidad de secreción de defensinas de las células de Paneth y va a aumentar la activación inflamatoria del epitelio. En segundo lugar, tenemos al gen IRGM, que en su función normal, pues, regular un tipo de autofagia, que es la xenofagia. En esta xenofagia, pues, prácticamente es eliminar, el cuerpo va a tratar de eliminar bacterias intracelulares. Ahora, tenemos dentro de sus variantes de riesgo, vamos a tener que estas bacterias no se van a poder eliminar correctamente y van a persistir. Entonces van a generar un estímulo inflamatorio constante. Esto favorece la disbiosis. La disbiosis es la alteración de la microbiota intestinal y que va a activar el sistema inmune y una inflamación transmural que va a llegar a todas las capas del intestino típica de una enfermedad de Crohn. En, en conclusión, vamos a tener una respuesta final que va a ser el conjunto de la alteración de la barrera intestinal más la disbiosis y más una inflamación transmural que va a dar como resultado al signo típico de la enfermedad.
Em, bueno, mi nombre es Diosdado Escobar y a continuación voy a hablar sobre genes inmunológicos y respuesta adaptativa. Em, en este apartado voy a explicar cómo ciertos genes del sistema inmunitario, especialmente los relacionados con el eje IL-23, TH17 y la vía JAK-STAT, influyen directamente en la enfermedad de Crohn y la severidad de sus manifestaciones clínicas. Para comenzar, Em, la IL-23 es una citocina producida por macrófagos y células dendríticas eh, que cuando detectan bacterias en el intestino tienen la función de activar a las células TH17 que liberan citocinas como IL-17 y IL-22, las cuales amplifican la inflamación intestinal. En condiciones normales, esto es un mecanismo de defensa, pero en Crohn este eje está sobreactivado generando inflamación crónica y transmural. Un componente clave también es el gen IL-23R, que codifica el receptor de IL-23. Algunas variantes genéticas aumentan su señalización y potenciando la respuesta del TH17 y aumentando la inflamación. En contraste, existe sin embargo una variante protectora llamada ARG381GLN, que reduce significativamente la inflamación del receptor y disminuye hasta un 50% el riesgo de desarrollar Crohn. Esto demuestra que la genética puede actuar modulando la intensidad de la respuesta inflamatoria. En este proceso también depende la vía JAK-STAT, especialmente el JAK2 y STAT3. Cuando IL-23 activa su receptor, estas moléculas desencadenan señales que promueven la diferenciación de las células TH17. Sus variantes de riesgo en JAK2 o STAT3 generan una hiperactivación de esta vía, favoreciendo la producción excesiva de IL-17, un ambiente inflamado mucho más agresivo. Finalmente, estas alteraciones genéticas no son solo cambios moleculares, sino que también se asocian con fenotipos clínicos más severos, como en las enfermedades extensas, fístulas, estenosis, inflamación refractaria y una mayor necesidad de terapias biológicas o cirugía tempranas. En resumen, los genes IL-23, JAK2 y STAT3 permiten entender por qué algunos pacientes presentan una forma más agresiva de esta enfermedad, ya que amplifican la vía TH17 y la inflamación intestinal. Bueno, a continuación les voy a hablar del GWAS, primero con una definición, que es un estudio de asociación del genoma completo, que tiene por objetivo el identificar variaciones genéticas comunes, sobre todo el SNP, que aumentan el riesgo de una enfermedad o influyen en un rasgo. Estas GWAS son una herramienta clave para entender enfermedades complejas, porque no solo van a analizar o bueno, porque analizan el genoma completo, no solo un gen aislado. Ahora, ¿cómo funciona esta GWAS? Primero se realiza un muestreo donde se reclutan miles de personas clasificadas en dos grupos, en los casos y en los controles. Los casos son quienes tienen la enfermedad y los controles son individuos sanos genéticamente comparables. Como segundo paso tenemos el genotipado, donde se va a examinar los millones de SNP distribuidos en los 23 pares de cromosomas. Luego sigue el análisis estadístico, donde se compara la frecuencia de cada SNP entre casos y controles. Por consiguiente, tenemos la identificación de locus, donde si un SNP aparece con mayor frecuencia en los casos, se considera asociado a un área específica del genoma relacionado con la enfermedad. Y por último, la replicación. Esta asociación debe confirmarse en otras poblaciones para validar el hallazgo. Ahora, en la enfermedad de Crohn, los GWAS, siguiente. En la enfermedad de Crohn, los GWAS han identificado más de 200 losis genéticos independientes, lo que muestra que la enfermedad es altamente compleja. Estos losis van a permitir comprender mejor los mecanismos biológicos involucrados. Vamos a tener tres ejemplos importantes de loci. El primero es el NOT2, el cual va a participar en el reconocimiento de bacterias y sus variantes van a alterar la respuesta inmune. Tenemos también a la TNFS F15, que regula la inflamación y que su variante exagera la respuesta inflamatoria en el intestino. Tenemos el JAK2 y el STAT3, que intervienen en las vías de citoquinas como la IL-23, que son fundamentales en la inflamación crónica. Ahora, estos
están en los procesos biológicos, en lo que es la inmunidad innata y adaptativa, en la integridad de la barrera epitelial intestinal y en la homeostasis de la microbiota. Vamos a observar las diferencias entre poblaciones. En los europeos va a haber un mayor impacto de genes como el NOD2 y el ATG16L1. En las poblaciones asiáticas, las variantes del NOD2 van a ser raras, pero las del TNFSF15 y las IL23R van a tener un efecto más fuerte. En los latinoamericanos y en los afroamericanos se muestran una mezcla de patrones tanto europeos y ancestrales propios, debido a la diversidad genética. Y por último, vamos a observar que la enfermedad de Crohn es multigenética porque va a involucrar muchas variantes pequeñas, no solo un único gen causal. Y además de ser compleja, porque la genética interactúa con factores tanto ambientales como la dieta, el tabaco, antibióticos y la microbiota, determinando el riesgo final. Bien, ahora pasando a las aplicaciones de la farmacogenética en la enfermedad de Crohn y terapias personalizadas, el objetivo principal de este es poder conectar el conocimiento genético con la elección terapéutica. Tenemos a la medicina de precisión de genética, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, la EII, que incluye la enfermedad de Crohn. Se está abordando cada vez más bajo el concepto de medicina de precisión. Esto implica la adaptación de tratamientos a las características genéticas individuales del paciente. Como una respuesta variable, la genética del paciente influye directamente en la respuesta variable a los tratamientos. Un medicamento puede ser altamente efectivo para un paciente, pero ineficaz o incluso perjudicial para otro debido a diferencia de sus genes. Paso a la siguiente. Las implicaciones genéticas en la selección terapéutica, la comprensión de las vías genéticas y moleculares implican en la S, permite una elección de tratamientos más dirigidos. Por ejemplo, la selección de biólogos, la elección de terapias biológicas que pueden guiar por las vías genéticas afectadas. Esto incluye el tratamiento dirigido como la TNF, el factor de necrosis tumoral, la IL-23, interleucina 23 y las integrinas. También está la predicción de la severidad y cirugía. El genotipo de un paciente puede ayudar a predecir la severidad de la enfermedad o la posible necesidad de una cirugía, como por ejemplo las mutaciones del gen NOD2, que se han asociado con ileitis y una enfermedad más severa. La presencia de estas mutaciones podrían indicar la necesidad de un monitoreo más agresivo o una intervención terapéutica temprana y potente. Ok, yendo ahora a la importancia clínicas, éticas y sociales, pues vamos a lo que sería pues justamente la importancia clínica en las cuales, en las pruebas genéticas de Crohn, pues, ¿no? Pues las pruebas genéticas pueden aportar información bastante útil, pero no solo son diagnósticas por sí solas, sino que su valor depende del contexto clínico, pues, ¿no? Los beneficios claves serían la identificación variantes relevantes que pueden explicar fenotipos como el NOD2, que tienen mucha relación con lo que sería la enfermedad de Crohn, estratificación de riesgos en los cuales mediante paneles o puntuaciones poligénicas para investigación y en algunos casos para guiar vigilancia, y en la potencial de la medicina personalizada, pues puede orientar un pronóstico, seleccionar terapias específicas e identificar subtipos con manejo diferenciado. Pero también existen los riesgos y limitaciones, como por ejemplo un valor predictivo limitado, pues muchas variantes tienen efecto pequeño, un resultado positivo no garantiza una enfermedad, o también estas pruebas no tienen una importancia clínica relevante, y esto puede llevar a resultados inciertos que pueden generar ambigüedad clínica. También existen las implicaciones familiares o implicaciones éticas que requieren un manejo bastante cuidadoso. ¿Por qué? Porque la información genética de una paciente debe ser confidencial. Ahora, yendo más ahora a la privacidad de datos genómicos y el consentimiento informado, pues los datos genómicos deben ser son sensibles. El consentimiento debe ser claro, granular, irreversible y salvaguardar técnicas y legales son obligatorias. Ahora, para poder realizar un examen genético, por ejemplo, las pruebas genéticas en Crohn, debe haber un propósito de análisis, por ejemplo, un propósito clínico, uno de investigación o de almacenamiento, que tiene que compartirse también como datos brutos o variantes, y también debe haber una política de retorno en las cuales se utilice estas investigaciones o estos hallazgos clínicos, y también debe haber derecho a un acceso, una retirada de estos datos o también un límite de retirada, ¿no? Y esto también puede tener riesgos, por ejemplo, la reidentificación, implicaciones familiares o de uso secundario, ¿no?
Ahora, el impacto psicológico también está presente, puesto que las pruebas pueden provocar ansiedad, también puede provocar culpa familiar y estigma. El asesoramiento y el apoyo psicosocial también debe ser imprescindible, pues puede haber efectos psicológicos frecuentes como una ansiedad anticipatoria, puede haber también culpa, conflicto familiar o también un alivio o empoderamiento, ¿no? Ahora, como reflexión final, pues la evidencia muestra que la predisposición genética explica bastante lo que sería el riesgo de la enfermedad de Crohn, pero también tiene que estar presente un factor ambiental. Entonces, la interacción dinámica entre genes y la exposición ambiental y debe también una función del microbiota intestinal también, ¿no? Ahora, esto también puede llevar también la implicación para medicina de precisión, ¿no? Puesto que el futuro no solo es secuencia de genes, sino también el integrar el genoma, el exposoma o también el microbioma con datos clínicos longitudinales. Debe haber una ética y una equidad rigurosa en las cuales se exija marcos robustos de privacidad y también exista una visión práctica, ¿no? En la cual la medicina de precisión, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, debe combinar estratificación genética, intervenciones ambientales dirigidas o también terapias farmacológicas adaptadas según el perfil genético del paciente. Si integramos con responsabilidad la genética, ambientes o también y el microbiota, podemos pasar a describir riesgos, a prevenir y modular la enfermedad en personas concretas. Muchas gracias.